y no creo que sea la idea, ya no creo que sea la idea complicar estas cosas, digamos, aún más. Ya, entonces vamos, yo les voy a pasar, estos serían con los nuevos parámetros que van a ocupar, ¿ya? Y con esto ya no tendrían problemas con el número de estabilidad, ¿ya? No, bueno, si alguien quiere ocupar los parámetros que le había dado antes, ocúpelo, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Pero si quieren ocupar, digamos, estos nuevos parámetros de estabilidad, digamos, yo creo que es más provechoso, ¿ya? Son parámetros un poco más generosos, ¿ya? Le va a dar un número de estabilidad un poco más, sí, bastante más grande, ¿ya? Y con eso ya no tendrían limitaciones, digamos, en ¿cómo se llama? En el diseño de sus caserones, ¿ya? Yo creo que ya después esto ya no habría ninguna excusa así para no diseñar el caserón, ¿ya? O el grupo de caserones. Yo no sé si alguien tiene algún comentario alrededor de esto. ¿Intentaron hacer los caserones? ¿Le dieron caserones pequeños? ¿No? Excelente, ya. Bueno, si es que no lo hicieron, enhorabuena. Ya, ocupen estos parámetros mejor. Ya, estos parámetros le va a dar a un caserón más novedoso, más generoso. Se los voy a subir de nuevo. Lo único que alteré es básicamente esto, ya, para que calculen de nuevo el número de estabilidad, si es que ya lo hicieron, si no lo hicieron, ocupen estos parámetros, ¿ya? Sí, eso. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún otro problema con el Vulkan o con la asignatura hasta hoy? ¿Alguien ha tenido algún problema principalmente con Vulkan, con hacer algo? ¿Han intentado hacer los caserones? ¿Han experimentado un poco? ¿Han visto el modelo de bloques? ¿Lo han abierto? Profesor, le voy a preguntar yo, ¿el modelo de bloque que usted mandó, hay que usar ese o hay que modificarlo? No, hay que usar el mismo. Sí, hay que usar ese nomás, no hay que usar nada más. Hay que abrir todos los archivos que usted mandó en el Volcan. ¿Y ahorita hasta dónde estaría ahí hecho, profe? ¿Cómo? Es que usted mandó hartos archivos para el Vulkan. Sí, Y sí, en eso algunos. está el modelo de bloque. Así es, así es. ¿Hasta dónde llegó ahí? Todavía no están. Usted los archivos de los caserones no los envió, ¿no es cierto? No, pues esos tienen que diseñarlo ustedes. Ya, profe. Sí, los bloques, o sea, los caserones tienen que dibujarlo ustedes. ¿En base a qué? Digamos, a los parámetros que están en el enunciado y también al modelo bloque. Ya el modelo bloque debería haberse cargado bien. Las leyes, la han abierto, han visto qué tal las leyes, ese tema, ¿no? No, profe, yo aún no. Ya. Entonces, bueno, les recomiendo que comiencen a hacerlo, ¿ya? Porque, digamos, lo que o lo que yo les voy a pedir en el taller va a entrar hasta aquí, po, ¿ya? Entonces, yo, bueno, lo que entraría es lo que hemos hablado, ¿ya? Diseño caserón, digamos, cálculo de pilares, ¿ya? Cuánto es la distancia que hay que dejar entre un caserón y otro, ¿ya? Y por otra parte, lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que es súper necesario yo creo que para tener una métrica, ¿ya? De qué tan bien estoy haciendo el diseño de mis caserones y también porque es necesario para la siguiente etapa, ya para la siguiente etapa de planificar la producción de esto, que va, digamos, ya, que va a ser el siguiente taller, ya. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ya, pero lo que vamos a ver hoy día, ya es cómo yo cuantifico, ya, cómo yo cuantifico el tonelaje y la ley que hay en mi caserón. Ya, eso es lo que. Entonces, bueno, eh, ¿cómo hago eso? Ya, ¿cómo yo establezco métricas ya para saber si mi caserón, digamos, está bien diseñado? Ya, nosotros hablamos en la clase pasada ya de algunas métricas que son, en primer lugar, la estabilidad. Ya, la estabilidad en una minera, en la minería subterránea ya es el primer, digamos, factor para poder diseñar un caserón, ya es el primero. Y el segundo factor
ya, el segundo factor para poder diseñar nuestro caserón, ya, para diseñar nuestro caserón, es las leyes, ya, es cuánto yo recupero o cuánto, por ejemplo, yo diluyo, ya, las leyes al realizar la explotación o la futura explotación que estaría básicamente demarcada por los caserones que he diseñado, ya. Entonces, bueno, para eso tienen que tener algunos caserones diseñados. Ya yo creo que pueden hacer esto, digamos, mientras están diseñando caserones, están haciendo, digamos, estos paralelepípedos, ya estos cubos. Por lo menos a mí me quedaron cúbicos, pero esto se puede modificar, obviamente, ya. Eh, Esto lo pueden hacer, digamos, en ese intento. Y, digamos, una vez que finalicen, por ejemplo, el diseño de uno, ¿ya? Pueden hacer lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y de lo que vamos a hablar hoy día, ya es de algo que ya habíamos tocado, ¿ya? Que es la dilución, ¿ya? La dilución, digamos, minera, o sea, la dilución en general, ya es un fenómeno que sucede en todos los caserones o en todas las explotaciones de, ¿cómo se llama?, en minería subterránea. Y básicamente es, digamos, la entrada de material que no es económico, ¿ya? Del punto de vista, o sea, que no es mineral desde el punto de vista económico, ¿ya? A, a las labores, digamos, de extracción, básicamente al caserón, ¿ya? Entonces, es un parámetro que nos permite, digamos, conocer o, digamos, dimensionar la calidad, digamos, del diseño del diseño que he hecho, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de diluciones, la dilución planificada y la no planificada. Ya la planificada está asociada netamente a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A mi labor como diseñador, ¿ya? O sea, si ustedes capturaron, digamos, todas las leyes ¿cómo se llama? Del yacimiento, ¿ya? O si captaron un poquito más, ¿ya? Eso significa que va a haber más dilución, ¿ya? Entonces, eso implica, digamos, que la ley media probablemente del yacimiento va a ser un poco más baja, ¿ya? Entonces, en general, digamos, es una métrica aceptada para entender, digamos, eh, que también lo estoy haciendo, ¿ya? En general, se acepta, digamos, que la dilución no puede ser mayor del 5%, ¿ya? En general, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Ya? ¿Cómo dimensiono cuánta dilución hay en mis caserones? ¿Ya? En Vulkan, eso ya no es muy difícil, ¿ya? En general, digamos, ustedes van a tener, o si hacen el caserón, ya tienen toda la información disponible, ¿ya? Y la dilución planificada, ya que es el primer tipo de dilución, se calcula básicamente a través de esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula es la fórmula de dilución minera, ¿ya? Básicamente, yo cuantifico cuánto estéril hay en mi caserón y cuánto mineral y estéril hay también, ¿ya? El tonelaje total. Ya hago la proporción, o sea, la resta y veo en porcentaje cuánto es mi dilución. Ya, esa es la dilución primaria o dilución minera. Ya, entonces, ¿cómo hago eso? Ya, voy acá a Block, voy acá a Advanced Reserve, ya, voy acá a Advanced Reserve Editor, ya. Entonces, ahí voy a escribir algo como dilución. Pueden escribirle el nombre que ustedes quieran en verdad. Dilución, ya. Tienen que tener abierto el modelo bloque, ¿ya? Aquí no tienen que modificar nada con esto, ¿ya? Y vamos a emplear el siguiente método para cuantificar la dilución, ¿ya? Pero antes vamos a poner acá algunas variables que digamos que van a ser densidad. Vamos primero a cuantificar cómo sacar el tonelaje que hay dentro de un caserón, ¿ya? Esto es básicamente la recolección de información a través del modelo bloque, ¿ya? Entonces, la variable, vamos solamente a estudiar el cobre total, lo vamos a hacer por masa, ¿ya?
Eh, sí, aquí creo que con esto estaría bien, ¿ya? Vamos a dejar esto de lado y vamos a ocupar acá las triangulaciones. Las pueden seleccionar desde el directorio o pueden hacerle simplemente clic ahí haciéndole aquí en esta parte. Por ejemplo, yo hago ahí. Me va a decir que si yo deseo incorporar esto para ¿cómo se llama? Para el cálculo de reserva, yo le voy a decir que sí y ese también. Y después creo que segundo clic del mouse, ya ahí están los dos caserones que tengo, digamos, disponible para cubicar. Esto se llama cubicar en el fondo, ¿ya? Y después de esto, lo que tienen que hacer es venir para acá, seleccionar Output, ¿ya? Para que se le aparezca como un CSV. Aquí que le seleccionen esto para que vean, digamos, qué región, básicamente, qué caserón o es a qué caserón, ¿ya? Y creo que eso sería todo, si no me equivoco, por el momento. Ya, por el momento eso sería todo. Le ponen ahí, le ponen save, ¿ya? Y le ponen calcular. Y ahí le hizo el cálculo, ¿ya? Van a Windows Explorer, ¿ya? Y van a, por ejemplo, yo tengo dilución acá. Abren aquí y aquí tenemos, digamos, el tonelaje y la ley que tiene cada caserón. Por ejemplo, el caserón 1 tiene una ley de 1.7, ¿ya? 1.7% de cobre, ¿ya? Y esto es importante. Y la masa, que es el tonelaje, ¿ya? Tiene 77.000 toneladas de cobre, ¿ya? El segundo, digamos, que es el Caserón 2, ya tiene una ley un poquito más baja, de 1.6, ya, y tiene 81.000 toneladas de cobre, un poquito más grande, ya. Entonces, lo que hicimos en este momento, ya, esto se llama cubicar básicamente, ya, pero esto no es suficiente, ya, si nosotros queremos calcular la dilución, que es el principal parámetro, ya, para poder, o sea, para poder cuantificar si estamos haciendo bien las cosas, ya, tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, vamos a ponerle acá y vamos a agregarle ¿cómo se llama? Un parámetro adicional. Por ejemplo, opción, darle, minera. Porque en el fondo, ya, ¿por qué dilución minera? Porque en el fondo, este tipo de dilución, ya, este tipo de dilución es una dilución por, solamente por concepto económico, ya. La dilución planificada es lo mismo que la dilución, digamos, minera, y solamente está hecha, digamos, nace a raíz netamente de un concepto económico, ¿ya? Si mi método de explotación tiene una ley de corte de 0,7, ¿ya? Y yo tengo bloques dentro que son de 0,6, ¿ya? Eso para mí es estéril. Entonces eso constituye una dilución minera, ¿ya? Pero bajo otro método de explotación, no sé si el abierto principalmente o un block caving, eso sería mineral. Entonces no sería estéril, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Es por eso que, digamos, esto es dilución minera, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar. Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Ustedes, digamos, seleccionan acá, acá hay que hacer esto de nuevo, ¿ya? Eh, Seleccionan acá las triangulaciones, así, y bueno, eso sería, ¿ya? Pero vamos a detenernos acá en Product Code, ¿ya? Aquí nos vamos a detener, ¿ya? Porque en el fondo, ya para poder hacer dilución minera, ustedes tienen que sacar una ley de corte, ¿ya? Es algo que se los di como tarea, creo que lo conversamos la semana pasada, ¿ya?
y que tienen que ver básicamente esta ley de equilibrio que nos dice qué es lo que es estéril y qué es lo mineral, ¿ya? Entonces, en base a ese parámetro, ya que ustedes deben calcular, ya debe estar en el informe, debe estar en el taller, ya ustedes van a hacer una distinción, ya desde el punto de vista de la ubicación entre lo que es estéril y qué es lo que es mineral. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar acá en producto una palabra que represente que esto es mineral. Por ejemplo, mineral, ¿ya? Y también voy a poner otra palabra que represente lo que es estéril, que es estéril, ¿ya? Y aquí viene algo interesante, ¿ya? Aquí tienen que poner una condición, ¿ya? Aquí tienen que poner una condición, ¿ya? ¿Y cuál es la condición? Es que todos aquellos bloques que tengan una ley, digamos, en su variable CUT, que es la ley de cobre total, ¿ya? Y voy a poner algo acá, que se llama así, GE, ¿ya? GE, que significa grade equal, ¿ya? O mayor, igual, ¿ya? A, por ejemplo, 0,7, ¿ya? Eso, si ustedes ponen esa condición, entonces el modelo cuando haga la ubicación, el programa cuando haga la ubicación, va a revisar todos los bloques y aquellos que cumplen esta condición, que la ley de cobre sea mayor o igual a 0,7, se les va a poner una etiqueta y esa etiqueta va a ser mineral, ¿ya? En cambio, si yo pongo ahí CUT, ¿ya? Lower LT, que significa menor que, ¿ya? Menor que, por ejemplo, 0,7, ¿ya? Eso sería básicamente estéril, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos preguntándole al computador de un caserón, ¿qué porción es mineral? ¿Qué porción es estéril? Eso lo hago a través de la ley de Core. Esto está todo bien. Y vamos a cadeno. Ya está todo calculado. No debería haber problema. Y estaría ahí. Entonces ustedes presionan acá. Y después vamos a ir acá. Y aquí está la palabra dilución minera. Y lo abre. ¿Ya? Y aquí está. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya lo que hay acá, ya hay una separación. Ya hay una separación entre lo que es mineral y qué es lo que es estéril para el caserón 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que es mineral dentro del caserón 1 tiene una ley de 1,7, ¿ya? Y lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es estéril, ¿ya? Tiene una ley de 0,4, ¿ya? En cambio, en el caserón 2, lo que es mineral tiene una ley de 1,6 y lo que es estéril tiene una ley de 0,65, ¿ya? Entonces, con este parámetro, ¿ya? Con esto, sí, yo sí puedo, digamos, calcular, digamos, la dilución, ¿ya? Con esto sí puedo calcular la dilución. Entonces, lo que hago, ¿ya? Lo que hago aquí es, vamos a ponerle ahí, separador de miles, ¿ya? Lo demás no importa, en verdad, son datos repetitivos, ¿ya? Todo esto, por ejemplo, ya, todo esto está repetido, ¿ya? En verdad me va a importar dos cosas, ya, por ejemplo, para el caserón 1, ya, caserón 2, voy a primero revisar el estéril, ya, el estéril, y voy a revisar la ley, voy a revisar el tone, ya, entonces esto va a ser igual a esto, ¿sí? Y el tonelaje va a ser igual a esto, ¿ya? Y al caserón 2, el estéril va a ser igual a esto, ¿ya? Y el mineral, o sea, y el tonelaje va a ser igual a esto. En cambio,
cambio para el mineral, ya, la ley, digamos, va a ser igual a esto, y el tonelaje sería igual a esto, ya. Y a su vez, digamos, el tonelaje sería igual a, ya. Entonces, por ejemplo, total, ya, total sería igual a esto más esto, ya, y esto más eso, ya. Entonces, la dilución, digamos, y esto obviamente se trata caserón a caserón, ¿ya? Esto es un parámetro de diseño. Es que esto sería igual a eso dividido en esto, ¿ya? Y así respectivamente. Entonces, esto lo llevan a porcentaje, ¿ya? Y vemos que en un caso la dilución es de un 4%, ¿ya? Y peligrosamente se acerca a eso, y en la otra, digamos, la dilución, digamos, es, es mucho menor, ¿ya? Es mucho menor. En una sacan 370 toneladas y en otro 3.000, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, esto, digamos, tienen que repetirlo, digamos, para todos los caserones, ¿ya? Ahí yo les recomiendo ¿cómo se llama? Que ustedes ahí hagan un gráfico también, ¿ya? Hagan un gráfico, puede ser como de línea, ¿ya? Le pongan, digamos, la información, digamos, ¿ya? Y entonces le pongan caserón 1, ¿ya? Y la difusión que sería, no sé, parece que es esta, ahí, ¿ya? Entonces ahí, digamos, hay un parámetro y le ponen el otro, digamos, caserón 2, ¿ya? Y le ponen eh, el otro parámetro, ¿ya? Pero no lo grafica, ¿ya? A ver, select data, aquí tengo uno, que el valor, el caserón 1, y el valor es este, y el otro, digamos, sería este, y el valor del caserón sería este. Entonces, con esto debería tener, bueno, bueno, por ahí otro, y pueden ustedes cambiar ¿cómo se llama? El, el gráfico ahí, ¿ya? La idea es que, ¿cómo se llama? Que muestren, digamos, gráficamente que sus caserones, digamos, no sobrepasan el 5%, ¿ya? Esa es como la idea. Creo que me demoraría innecesariamente mucho en hacer el gráfico, digamos, pero esa sería la idea, ¿ya? Que no, de cómo calcular la dilución, ¿ya? No es algo tan complejo en verdad, ¿ya? Para hacer, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene una pregunta a esta altura de lo que se está hablando. ¿Aló? Profe, Sí, o te- lo que pasa es que aló, en la ¿no? clase anterior, ¿Ah? ¿Sí? en la Ahora clase sí. anterior había hecho, pero por cada caserón. ¿Eso es para sacar la recuperación o con Ya, este concepto? buena pregunta, buena pregunta. Sí, buena pregunta. La recuperación, digamos, del método, eso también lo podríamos hacer, de hecho, ya, también lo voy a calcular,
cómo calculo la recuperación, ¿ya? Eso lo voy a hacer de inmediato, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? Con respecto a cómo se calcula la dilución. Por mi parte, no, profe. Ya. Entonces está más o menos claro cómo se saca la dilución minera, por lo menos. ¿Sí? Sí, profe. Excelente, excelente. ¿Ya? Entonces vamos a... Buena pregunta, se me había olvidado eso. Vamos a ver cómo se saca la recuperación, ¿ya? En general la recuperación ya es un parámetro que, digamos, tiene que ser global, ¿ya? La recuperación tiene que ser es un parámetro que es global, ¿ya? ¿No? Es un parámetro y en general, ¿ya? La recuperación está asociada a cuánto tonelaje yo saco digamos, de los caserones con respecto al yacimiento, ¿ya? Con respecto al yacimiento, ¿ya? Entonces, aquí hay ¿cómo se llama? Habría que hacer una cubicación del yacimiento, ¿ya? Habría que hacer una cubicación del yacimiento, ¿ya? Y esto, pero no de todo el yacimiento, ¿ya? Solamente de lo que son las reservas. ¿Y qué es lo que es la reserva? Es todo lo que está dentro del yacimiento, pero que tiene una ley superior a la ley de corte, ¿ya? Por eso que este parámetro, la ley de corte, es un parámetro fundamental, o antiguamente, ¿ya? Era un parámetro fundamental. Ahora han cambiado un poquito las cosas, ¿ya? Pero aún se sigue ocupando, ¿ya? Todavía se sigue ocupando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá, ¿ya? Vamos a hacer la ubicación, ¿ya? Del yacimiento, ¿ya? Del yacimiento, ¿ya? Vamos a ir acá. Aquí vamos a tener que ocupar esto sí o sí, ¿ya? Dentro del yacimiento hay leyes, como yo le había contado, esta tiene una ley de corte de 0,4 aproximadamente, ¿ya? Una ley de corte de aproximadamente 0,4. Entonces quiere decir que mucho de lo que hay, por ejemplo, en este envolvente, que es esta triangulación que nosotros vemos, ¿ya? No tiene una ley de corte, no cumple con la ley de corte, ¿ya? Entonces hay que sacarlo de nuestra reserva, ¿ya? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, le ponemos mineral, ¿ya? Repito el mismo código, le pongo CUT, ¿ya? Mayor o igual, GE, por eso es mayor o igual, ¿ya? 0,7, y estéril, ¿ya? Es lo mismo, el CUT, ¿ya? Pero LT, es decir, menor que, ¿ya? Menor que 0,7. Después aquí yo le pongo la densidad, ¿ya? Y aquí le pongo una densidad por defecto que es 2,7, ¿ya? En las variables le pongo CUT, el tipo es por masa, ¿ya? Y después yo tengo que ir acá a las triangulaciones. Entonces voy acá a Browse, ¿ya? Y puedo hacerlo directamente de acá. Le pongo yacimiento, ahí, y ya seleccionado, ¿ya? Esa es otra forma. Después voy a casa de Run, ¿ya? Y le pongo ahí que quiero analizar esto en términos de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para analizarlo en Excel, ¿ya? Entonces le pongo ahora Calculate y debería estar ahí, ¿ya? Entonces tiene más puntos coincidentes. Esto parece que se está demorando un poco. Está calculando todos los... A veces hay problemas con las triangulaciones, ¿ya? Pero en general no debería ser un problema, ¿ya? Ahí lo hizo, lo completó. Nos vamos a ir acá y vamos a ir acá de nuevo y aquí vamos a apretar la C. Yo tengo varias ubicaciones en el fondo, pero la que me sirve es esa en el fondo, ¿ya?
Entonces, aquí tengo, digamos, lo que necesito, ¿ya? Tengo todo ese al yacimiento, ¿ya? Y tengo mineral y tengo estéril, ¿ya? Tengo mineral y tengo estéril. Vamos a calcular la recuperación acá, ¿ya? Ustedes obviamente lo hacen más ordenado, ¿ya? Esto es ¿cómo se llama? Es un parámetro súper importante también, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Ya es que las reservas totales, ¿ya? Las reservas, o sí, podríamos, las reservas, digamos, nominales, pongámosle la palabra nominales, ¿ya? Que sería lo que debiera sacar yo y mi método de explotación fuera perfecto, ¿ya? Fuera, estuviera muy detallado, digamos, pudiera sacar hasta la beta más ínfima dentro del yacimiento, ¿ya? Mi yacimiento en verdad sería este, ¿ya? Sería alrededor de 10 millones de toneladas, ¿ya? Mi yacimiento constaría de eso, ¿ya? Digamos, de 10 millones de toneladas, ¿ya? Serían mis reservas nominales, básicamente, ¿ya? Es lo que yo debería sacar si es que y obviamente ¿cómo se llama? Los otros 6 millones, ¿se fijan? Eso corresponde al estéril, ¿ya? Eso no me es, digamos, no me reportaría ganancia, ¿ya? Pero por otra parte tengo lo que es real, ya tengo lo que es real, ya. ¿Y qué es lo que es real? La porción, digamos, del yacimiento que yo realmente voy a sacar, ya. ¿Y cuál es esa porción? Es esta, ya es la sumatoria, digamos, ¿cómo se llama? Del mineral, ya. En general las recuperaciones no consideran el estéril, ya. Entonces sería esto más, hasta el momento, es lo que llevo, ya. Llevo 155.000 toneladas, ya. Entonces, esto lo voy a ir para acá y, ¿cómo se llama? Pero mis reservas reales, ya mis reservas reales, acá, que no copia, no sé, bueno, ahí va. Ah, copió el numerito. No, voy a tener que hacerlo de nuevo y copiarlo como dígito. Ahí, y esto lo vamos a copiar como número. Ya, entonces yo llevo eso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué porción del yacimiento yo estoy extrayendo en este momento? ¿Ya? En el fondo, eso es lo que es la recuperación, ¿ya? La recuperación del método, ¿ya? La recuperación del método de explotación que yo estoy, digamos, haciendo, o yo hasta el momento, es esto dividido en eso, lo cual va a ser muy poco, obviamente, ¿ya? Yo llevo el 1% del yacimiento, ¿ya? Yo el 1%. ¿Ya? Yo creo que acá, dentro del 40-60% está bien, ¿ya? Creo que con eso bastaría, ¿ya? Con eso creo que entre un 40, un 60% más o menos es lo que se establece más o menos del sublevel, ¿ya? Es lo que, digamos, sería lo aceptable, ¿ya? En general. Eh, para la alumna que me preguntó, ¿quedó claro cómo se calcula esto? ¿O alguien más? ¿Quedó claro cómo se calcula esto? ¿Aló? Sí, profe, lo que pasa es que acaba de mostrar que no es necesario hacerlo por cada caserón, sino que juntando todo en la parte donde se juntan todos los caserones sale todo el kilo, ¿no? ¿Cómo? Ah, ¿Donde se juntan todos los caserones? Donde hace el bench, no sé qué, y le coloca todos los caserones de una. Ah, sí, 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 claro, sí. Tú hablas de acá, de cuando yo hago, por ejemplo, esto, aquí, de esto, ¿no? El resultado de esto.
Sí, profe, Sí, sale todo el tío, pasa todo. Ay, sí, más. sí. Lo calcula en efecto, lo calcula todo de no, ¿ya? Pero tengan presente de que la recuperación y la dilución son dos cosas, ¿ya? La dilución lo que nos ayuda es a calcular, ¿cómo se llama? Qué tan preciso soy en el, digamos, en el diseño de mi caserón, ¿ya? Mientras que la recuperación lo que habla es cuál es la porción que yo efectivamente voy a extraer, ¿ya? Producto de digamos, del diseño, digamos, del método en el fondo, es decir, de todo el conjunto, ¿ya? Entonces, ahí obviamente hay algunas cosas y por las cuales es 60%, es 40%, ¿ya? Y que tiene que ver básicamente porque estamos ocupando pilares, ¿ya? Tenemos que ocupar pilares para esto, por eso es especialmente importante, hay cierto grado de separación, ya que el cual no podemos, digamos, en el cual no podemos influir, ya no, en el cual no podemos influir, por eso que ¿cómo se llama? Que aquí hay dos cosas que tienen que balancear, ya. Yo podría obviamente sacar tener una recuperación del 100%, pero eso obviamente puede que no sea estable, ya, o tal vez tenga mucha dilución, ya. Entonces, ese es el parámetro, ¿ya? No sé, ¿está todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Por mi parte, no, profe. Excelente, excelente. ¿Ya? Entonces, sí, esto es básicamente cómo se calcularía ¿cómo se llama? La recuperación. Yo tampoco, obviamente, de todo el yacimiento, ¿ya? De todo el yacimiento solamente llevo 2 caserones, ¿ya? De una pequeña porción. Entonces ahí, digamos, ustedes igual tienen que ser bastante ingeniosos. Creo que esa igual es una labor bueno, ser ingeniero viene de la palabra ser ingenioso, ¿ya? Para poder igual, entre comillas, aumentar la recuperación, ¿ya? Ahí yo estoy extrayendo solamente una parte, pero queda todo el yacimiento para extraer, ¿cómo se llama? De la beta, ¿ya? Entonces, pónganle ojo a esto, ¿ya? Yo creo que más que nada, si es que alguien, por ejemplo, después trabaja en esto y justamente le toca diseñar, ya, porque estas cosas no son, en la práctica no son trabajos restrictivos a los ingenieros civiles, ya. Yo cuando hice la práctica, mi jefe directo era ingeniero en ejecución, ya. Entonces, y él era planificador, digamos, y, tenía que hacer los polígonos y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que estas cosas tienen que saberlas, ¿ya? Es mejor saberlo y no necesitarlo que necesitarlo y no saberlo, ¿ya? Entonces, bueno, así como se saca la dilución. Quizá estoy un poco, bueno, cercano, pero no tanto al 1%, digamos, ya, tiene que ser bordeando el 5% en general, ya, entonces ahí preocúpese de eso, ya, no tener tanta ilusión, ¿ya? Entonces esto sería la dilución planificada, ya, que básicamente eso, es lo que se obtiene por efecto, digamos, del diseño propiamente tal, ya. Pero nosotros hablamos, digamos, también de otro, que ahí existe otro tipo de dilución, ¿ya? Que es la dilución no planificada, ¿ya? O dilución secundaria, ¿ya? Que es la dilusión que se provoca producto de la inestabilidad del caserón, ¿ya? En primer lugar es por la inestabilidad del caserón, ¿ya? Y en segundo lugar por la tronadura, ¿ya? La tronadura es un factor eh, siempre, digamos, a considerar en las labores subterráneas, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aparte que digamos, la tronadura subterránea, digamos, se hace medio confinado, ya, donde, digamos, no existe digamos, la cara libre, digamos, es una parte nomás, es muy pequeña en comparación, eh, digamos,
al volumen total de tronadura que se hace, ¿ya? Tenemos que muchas de estas ondas que se provocan, ya las ondas de choque, digamos, de una detonación principalmente, contribuyen a la desestabilización del macizo, ¿ya? Entonces este es un efecto que siempre, digamos, se ve, ¿ya? Siempre se va a ver, ¿ya? Y es necesario de alguna forma controlarlo, ¿ya? O tomarlo en consideración si es que no se puede controlar, como en este caso, ¿ya? Entonces, para esto están esto que se llaman las curvas ELOS, ¿ya? Que como habíamos conversado hace un par de clases, ¿ya? Era un método empírico, ¿ya? Era un método empírico que se basa, digamos, en casos de estudios, digamos, en diferentes minas alrededor del mundo, ¿ya? Y que nos dan, digamos, una idea de cómo calcular esto, ¿ya? Y el cálculo del ELOS, ¿ya? Y el ancho de la pared, ¿ya? Pero ¿de qué pared? ¿Ya? Y esto es re esencial, ¿ya? Es esencial. Y ustedes, digamos, aquí tienen que tomar una primera decisión de cuál sería la dirección de minado, ¿ya? Esto es esencial, ¿por qué? Porque esto les va a decir la dirección de minado, ¿ya? Ustedes tienen que considerar, dice ahí ancho, digamos, ¿cómo se llama? Del ancho de la pared, ¿ya? Y cuando se está hablando de ancho de la pared, ¿ya? Se está conversando del ancho del caserón en el fondo, ¿ya? Entonces ustedes, digamos, tienen que considerar, ¿ya? Tienen que considerar la dirección de minado, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes, digamos, este caserón, ¿ya? Lo han, ¿cómo se llama? Lo van a atacar, digamos, en esta dirección, ¿ya? Entonces, este sería el largo. En general, el largo siempre es más, tiene más longitud que el ancho, ¿ya? Es digamos, otro parámetro para definir cuál es el ancho, digamos, de su caserón, ¿ya? Entonces, tienen que sacar, digamos, el ancho del caserón en este caso, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a decir que es esta parte, ¿ya? Este va a ser el ancho de mi caserón. Entonces yo voy a presionar ese punto y ese punto, y me va a decir que, digamos, el ancho de mi caserón es aproximadamente 26.5 metros. Ya ese sería el ancho de mi... no, el ancho de mi caserón es 28, ¿ya? 28 metros es el ancho de mi caserón, ¿ya? Ese, ¿cómo se llama? Entonces, por ejemplo, si yo calculo esto en base a la dilución, con C, dilución secundaria, ¿ya? Eh, el, el ancho, por ejemplo, ¿ya? El ancho, digamos, de la pared, ¿ya? El ancho de la pared, por ejemplo, podría ser 28, ¿ya? Pero, ¿cuál sería mi ELOS, ¿ya? Y el ELOS, ¿ya? ¿Cómo calculo el ELOS? El ELOS se calcula a través de, bueno, el mismo gráfico, ¿ya? El ELOS se calcula a través de esta formulita, ¿ya? O sea, a través de este gráfico. Entonces ustedes van a hacer lo mismo que hicieron, digamos, ¿cómo se llama? Para diseñar la estabilidad del caserón, ¿ya? Y van a sacar, digamos, el número de estabilidad, ¿ya? O ya lo deberían tener, y el radio hidráulico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imagínense que mi ELO está aquí, en esta región, ¿ya? Es decir, entre el ELOS 1 y el ELOS 1.2. Pongámosle un ELOS de 1.1 metros, ¿ya? 1.
Tengo una duda. Sí, Con respecto al cálculo del ELUS, ¿significa que lo tengo que graficar? sí, sí, hay que graficarlo. Eso es, sí, es un método, por lo menos de esta forma, ya es un método gráfico. Ya también hay métodos numéricos al respecto, ya, pero son más intricados, digamos, para los alcances del curso, digamos. Pero sí, se tendría que graficar, ¿ya? ¿Aló? Ya, entiendo. ¿Sí? Y en el caso que fuera por fórmula, ¿Cómo qué fórmulas tú estás hablando? como usted mencionó que en este caso se grafica, pero también se podría sacar por fórmula o por alguna otra manera, o solamente graficando. La forma más directa es graficando, o sea, es que básicamente esta es la fórmula de Delos, es lo que, digamos, conceptualmente se entiende, porque es básicamente el volumen de la sobreexcavación por el área de la pared, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Pero esto, en el fondo, es difícil de calcular, especialmente la sobreexcavación de la pared, ¿ya? Entonces, para esta fórmula, ¿ya? En el, ¿cómo se llama? Em, ¿cómo se llama? Para estimar el ELOS, ya se requiere, digamos, de un método gráfico que está basado básicamente en estudios, ya, en estudios que indican o que han tratado de medir la sobreexcavación, ya, la relación que hay entre la sobreexcavación y, digamos, el área de una pared, ya, básicamente es eso, ya. Entonces, todos estos puntitos que tú ves, ya, en el gráfico, ya, son casos de estudio, ¿ya? Y en base a esos casos de estudio y otras concepciones, ¿ya? Se han graficado regiones, ¿ya? Se han graficado regiones dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del gráfico, que relacionan básicamente el radio hidráulico, ¿ya? Y el número de estabilidad, ¿ya? Entonces, eso de alguna forma relaciona la sobreexcavación, tengo que ser claro, ya, esto está relacionado con la sobreexcavación en el fondo lineal, ya, que tendría una beta, ya, es por eso que se relaciona, luego, esto ustedes lo tienen que relacionar con, ¿cómo se llama? Con el ancho de la beta en el fondo, ya, no con las dimensiones de, digamos, de la pared que se está haciendo sobreexcavada, ¿ya? Es básicamente por eso. Este método, digamos, nace un poco de la sobreexcavación que tenían, digamos, las betas o los yacimientos de tipo beta, ¿ya? Este es como, sería como un método. Después obviamente hay cosas, eh, ¿cómo se llama? Hay factores, o sea, hay métodos computacionales que predicen esto, ¿ya? Hasta que, digamos, hay métodos, ¿cómo se llama? Basados en drones, que sacan como fotos tridimensionales, y con eso uno puede hacer una regresión, una curva como esta, pero propia para la mina, ¿ya? Para la mina, digamos, en la cual yo estoy trabajando, por ejemplo, ¿ya? Entonces puedo tener mi propio ábaco de este estilo, ¿ya? O entender cuál sería la proporción de sobreexcavación con respecto a, digamos, a una pared, ¿ya? Rafa, le puedo hacer una pregunta. ¿Sí? O sea, bueno, no es lo que está hablando, sino que más que nada, ¿dónde encuentro ese PDF que tiene usted abierto ahí? O sea, ese Power. Ah, parece que no lo he enviado. No lo he enviado. Lo envío ahora junto con todo. Ya, profe, gracias. Sí. No, parece que no lo he enviado, parece. ¿Otra consulta? Bueno, chiquillos. Entonces, este es un método, digamos, gráfico, ¿ya? No es, obviamente, como muchas cosas, digamos, en el campo de la minería, ¿ya?
no son métodos exactos, ¿ya? Pero sí nos dan una idea de la magnitud, ¿ya? Eso es, ya nos dan una idea de la magnitud de la dilución que se podría causar, concepto de inestabilidad, ¿ya? Concepto de... Aló, está en la calle, o no sé, ya. Entonces, bueno, por ejemplo, podría calcular algo como esto, ¿ya? Estimar un elo de aproximadamente. Entonces, la dilución, digamos, secundaria para el caso de un caserón, ya sería básicamente eso y honesto, ¿ya? Eso implica que mi dilución sería aproximadamente esto, ¿ya? Sería eso, esa sería aproximadamente mi dilución, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si esto es, digamos, el caserón que tenía aproximadamente 4%, estoy un poco sobre, digamos, ¿cómo se llama? La dilución deseada, ¿ya? Estoy sobre, digamos, estoy yendo como al 8%, por ejemplo, ¿ya? En lo posible traten de evitarlo, ¿ya? No siempre es posible, ¿ya? No siempre es posible, entonces tampoco es algo penalizable, ¿ya? Pero sí creo que es algo, digamos, que de alguna forma va a repercutir. Se supone que los planes, ¿ya? Y en general los proyectos no deben anteponerse, ¿ya? A algunos desafíos operacionales que van a haber. Entonces, por ejemplo, estas cosas van a impactar un poco en la alimentación que tenga la planta producto de, ¿cómo se llama? De los caserones, ¿ya? Entonces, eh, en sí siempre va a haber, digamos, un desafío cómo manejar la dilución, ¿ya? En general, los yacimientos que están más proclives a esto son los yacimientos de oro, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Para luchar contra eso ocupan técnicas especiales de tronadura, ¿ya? O dicen llanamente, ¿cómo se llama? Relleno, ¿ya? Son como o menos las dos técnicas, digamos, especiales para esos casos, ¿ya? Entonces, que ustedes tienen que hacer este cálculo, ¿ya? Para todos los caserones, ¿ya? Todos los caserones, y en el fondo la dilución total, ¿ya? Pongámoslo, la dilución total, ¿ya? Es básicamente, sí, es básicamente la suma de los dos tipos de diluciones, ¿ya? Entonces ustedes ponen que para un caserón determinado, ¿ya? Por ejemplo, el caserón 1, ¿ya? La dilución, digamos, minera, ¿ya? O principal, ¿sí? O primaria, es de un 4%, ¿ya? Y la dilución sería un 4% más. Entonces, dilución, la dilución total sería básicamente eso, ¿ya? Entonces, eso tienen que hacerlo, digamos, eh, para todos los caserones y describir el resultado, básicamente, ¿ya? Describan el resultado, si hay alguna variación en las diluciones, ¿ya? Más o menos entre qué rango está, ¿ya? Tenemos diluciones de un 3% hasta diluciones de un 10%, se caracterizan en estos caserones, etcétera, ¿ya? Son cosas que también, digamos, debieran como mencionar en su trabajo, ¿ya? Yo no sé si alguien tiene alguna consulta a esto. Profesor, ¿hay algún tipo de límite para lo que es las diluciones? Por ejemplo,
muy bajo o muy alto. En realidad, si la dilución es baja, está bien, ¿ya? La dilución si está baja es lo deseable, ¿ya? Pero debería estar en torno al 5%, ¿ya? Eso es generalmente de lo que se habla cuando se quiere hablar de dilución, ¿ya? Pero como mencionaba, no en todos los casos es posible, ¿ya? No en todos los casos es posible, ¿ya? Ya sea porque tienes que, digamos, el diseño de tu caserón no permite, digamos, porque igual quiero lograr cierta recuperación, ¿ya? Igual quiero, digamos, lograr, digamos, estar en cierto límite. Entonces, ¿cómo se llama? Necesito, digamos, extraer ese caserón, digamos, es necesario. Entonces, digamos, a veces, digamos, se va a sobrepasar la barrera de los 5, del 5%, ¿ya? Pero lo importante es mencionar dónde, ¿ya? Es mencionar dónde y producto de qué, por ejemplo, ¿ya? Si es producto de ¿cómo se llama? De la dilución secundaria o es dilución principal, ¿ya? Básicamente un análisis, ¿ya? Y obviamente si les sale una dilución como del 40%, eso está un poco mal, digamos, ¿ya? Es decir, que casi la mitad del caserón está en estéril, pues, y eso, digamos, eso significa que cuando quiera hacer, digamos, vaya a hacer un polígono de producción en una subterránea, ¿ya? Va a sacar quizá puro estéril, pues, eso no tendría sentido, ¿ya? Entonces, por eso que más o menos se habla como un 5%, digamos, de dilución en general, ¿ya? Profe, Sí. eso, todos esos cálculos usted los saca con una sola ley de corte, también se hace lo mismo con la otra ley de corte que se calcula. Sí, buena pregunta. Una ley de corte considera que los caserones no van a ser rellenados, ¿ya? En cambio, digamos, la ley que sería más baja, la ley de corte, digamos, más baja, refleja, digamos, que sería el sublevel stopping, ¿ya? Es básicamente caserones sin relleno, ¿ya? Caserones sin relleno, y el otro sería cut and fill, que es básicamente caserones, pero con relleno, ¿ya? De corte y relleno, básicamente, ¿ya? Ese digamos, sobrecosto, tiene que ver con eso, con el relleno, ¿ya? Entonces, y es también algo que podrían elegir, ¿ya? Podrían elegir, digamos, ocupar relleno, digamos, más que dejar los caserones abiertos, ¿ya? Puede ser una opción también. ¿Aló? ¿Alguna duda adicional? No, profe. Ya. Entonces, Yo, profesor, básicamente, ¿puedo hacer una consulta? sí, por supuesto. O sea, más que nada no es de la clase, sino que como está la mayoría de los niños conectados, quiero preguntar si me permite hacer una consulta, quitarle 1 o 2 minutos máximo. Lo que pasa es que quiero preguntar si es que a algún compañero le falta alguna persona para el grupo, porque en lo personal yo estoy solo. Entonces, si me puedo adherir a algún grupo ya creado, más que nada eso. Sí, por supuesto. Hay alguien que también que no tenga grupo, que quiera trabajar con el compañero. ¿Ah? Bueno, ahí se pueden, digamos, poner de acuerdo en el muro del grupo, puedes, digamos, publicarlo también, ¿ya? O, ¿cómo se llama? Ponerse en contacto con él, ¿ya? Pero queda estrictamente prohibido hacer los trabajos solos, ¿ya? No pueden hacer los trabajos solos, ¿ya? Si sobra alguien, ya se va a asignar directamente a él, digamos, si es que la persona que está hablando en este momento, ¿ya? Básicamente porque también hay que hacer, esto requiere harto trabajo, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Em, ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario adicional? Profesor, yo quisiera pedirle los parámetros que cambió Ah, se los voy a enviar con la principio de la presentación. clase para hacer. Sí, Ah, ya. A ver, sí, profe, sí. No, sí. Todo eso se va a enviar, ¿ya? Pero quería ser, obviamente, transparente con eso, ¿ya? Para que no... Sí. Bueno, entonces yo ya llegado a este punto,
ya ha llegado, creo que con esto ya digamos, tienen, por lo menos le he conversado las herramientas, digamos, básicas que ustedes debieran aplicar ya para el taller, ya. Es un poco desviado este cronograma que teníamos, ya, pero creo que es para tener algo más completo. Entonces, creo que acordemos algo, ya, cuál sería la fecha en la cual entregarían este taller, ya, cuándo entregarían este taller, ya. Yo estaba pensando que fuera la próxima semana, ya. La pregunta es, ¿qué fecha de la próxima semana? ¿Ya? ¿Qué fecha de la próxima semana? ¿Ya? Yo tengo flexibilidad, digamos, para que sea el jueves o, digamos, para que sea el fin de semana, en realidad. ¿Ya? Esto es un poco libre, depende de ustedes, básicamente, ¿ya? Depende básicamente de ustedes, ¿ya? Pero la idea es que en el taller, ¿ya? Ustedes ya tengan diseñados sus caserones, ¿ya? Ya le hayan determinado la estabilidad que tiene, ¿ya? Ya hayan determinado algunos parámetros de control como la dilución, también la recuperación del método, ¿ya? Sepan, digamos, cuánto es el tonelaje a extraer y la ley por el bloque, o sea, del caserón, básicamente. ¿Sí? ¿Aló? Mire, ¿sabe? Es que supuestamente era ahora el jueves, pues, pero si usted lo va a correr una semana, pucha que impeque, profe. Ahora ¿Sí? bien, yo he tenido hartos problemas con el tema de parchar la licencia del Vulkan porque no me ejecuta el Vulkan. Me bajé una versión anterior y tengo también problemas por usar esa versión. Es el problema que hemos tenido, yo creo que la mayoría de los compañeros con la instalación del software más que con avanzar el taller. Sí, Excelente, de hecho. entiendo, sí. Bueno, esa era la idea del sábado, creo que nadie me habló del sábado para ver ese tema, ¿ya? Así como... Yo le pedí el link, no sé si se acuerda te lo que le mandé. envié un mensaje. Sí, 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 usted. y lo bajé y no, con ese Ah, he tenido el problema con el tema de la licencia. No puedo ya, licenciar el software, entonces no me ejecuta el bootcamp. ya, eso es muy raro, ¿ya? Mm, a ver, esta semana... Si me queda duda, todo el tutorial, pues sí, estaba viendo el tutorial del YouTube, pero no sé qué onda este computador. Ya, no, eso puede suceder si yo no pongo en duda eso, ¿ya? Em, déjame, ¿cómo se De llama? hecho, hay un compañero que tenía una tablet que se tuvo que hacer de un computador para hacer el. Ese era yo, pues. Ah, qué Sí, mal. sí, mira, yo creo que cuando tengo disponibilidad, ya esta semana tengo disponibilidad el viernes para resolver esos problemas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Ya, hay cosas que puedo arreglar, otras cosas que no, ¿ya? Por eso que también es importante hacer los trabajos en grupo, ¿ya? Si alguien lo puede hacer, digamos, puede aportar con otras cosas, ¿ya? También en los grupos hay que hacer informes, hay que, digamos, trabajen en equipo, ¿ya? Pero si tu problema es del computador y se puede solucionar, yo podría asistirte, ¿ya? Bueno, a cualquiera en verdad, ¿ya? Pero mi disponibilidad, por lo menos esta semana mi disponibilidad es el día viernes, ¿ya? Viernes en la mañana, ¿ya? Entonces, obligatoriamente, ¿ya? Y estoy hablando tipo 9 de la mañana, ¿ya? Obligatoriamente, todas las personas que no puedan instalar su software, digamos, ¿ya? Eh, ese día en la mañana mandemos un mensaje, ¿ya? Y ya después eso yo no podría, digamos, después ya el tema del software ya estaría ¿cómo se llama? O yo asumiría que ya está solucionado, ¿ya? Entonces ahí tratamos de solucionarlo en vivo, digamos, el tema, ¿ya? Que hay algunos trucos que se pueden hacer, ya con respecto quizás tu problema debe estar en las variables de entorno, ¿ya? Quizás, no sé, habría que ver pues, cuál es la configuración que tiene tu computador, si pusiste bien el nombre digamos, del
la licencia, no sé, hay que ver, por eso es caso a caso, ¿ya? Entonces, día viernes, ¿ya? Día viernes a las 9, ¿ya? ¿Aló? Ya, profe. Vale. Sí, día viernes a las 9, ¿ya? Yo tengo el Vulkan 7.5, el 9, el 8, ¿ya? Y el 9 lo encontré fácil de instalar, ¿ya? Pero eso es mi computador, tal vez el tuyo varíe, ¿ya? Entonces, si es que hay otras personas que tienen el mismo problema, ¿ya? Viernes a las 9, ¿ya? Después de eso, y si nadie me habla, digamos, ¿cómo no tengo cómo saber, digamos, si es que tienen problemas con eso? ¿Se entiende, no? Y no puedo hacer nada al respecto tampoco, ¿ya? Entonces, para solucionar esos problemas, viernes a las 9, ¿ya? ¿Alguien más tiene algún problema con el software? Ya, chiquillos. Entonces, miren, yo pienso que la fecha del taller, digamos, de esta primera entrega, dejémoslo para la próxima semana, ¿ya? Pero como pienso que es algo libre en el fondo, depende de cada grupo. Si es que ustedes pueden, si quieren lo envían antes, ya, pero la fecha límite va a ser el domingo, ya. El domingo, digamos, domingo 6, ya, domingo 6 de diciembre, hasta las 12, pongámosle, ya. No sé si alguien está en contra de esa fecha, alguien está de desacuerdo. ¿Aló? No, profe, ningún problema con la fecha. Ya. Si alguien quiere enviarlo antes, también, pues no, ningún problema, ¿ya? Lo voy a poner, obviamente, la actividad ahí, y ustedes tienen que subir el informe, ¿ya? Traten sí, tienen que subir el informe, digamos, obviamente respondiendo lo que se establece en el enunciado, ¿ya? Hay un enunciado acá que habla sobre diseñar caserones, ubicar recursos y reservas, ¿ya? Determinando la recuperación y la dilución planificada y no planificada, ¿ya? Entonces hacen ese, ¿cómo se llama? Un informe de eso con respecto a su proyecto, ¿ya? Obviamente tienen que estar los integrantes, ¿ya? Esto es básicamente un informe corto, ¿ya? Introducción y desarrollo, ¿ya? No tienen que hacer una conclusión en esto, ¿ya? Entonces con eso, y lo dejamos para ese día, ¿ya? Dejémoslo para el domingo, digamos, 6 hasta las 12 de la noche, ¿ya? Lo dejamos, ¿ya? Ya, profe, gracias. Sí, si alguien quiere, entonces, bueno, la próxima clase, ¿ya? La próxima clase vamos a hablar de cómo hacer la programación de estos planes, ¿ya? Vamos a ver, entonces traten de en estos días hacerse algunos diseños, algo, digamos, para que vayan, digamos, por lo menos practicando con el tema, ¿ya? Entonces, en eso quedaríamos, digamos, hasta el día de hoy, ¿ya? No sé si alguien tiene una pregunta adicional, algún comentario. No, profe, por mi parte no. Ya, excelente. Entonces, bueno, como siempre, ha sido un gusto, ¿ya? Y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Nos vemos el jueves, ¿ya? Nos vemos el jueves para otra clase de proyecto minero, ¿ya? En este caso subterráneo, ¿ya? Que estén súper bien.